Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que nos juntamos a conversar sobre los distintos problemas que nos afectan como sociedad, como personas, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy vamos a conversar con un tema que a veces parece, para la gente que no está involucrada, como muy abstracto, muy como que a ellos no les toca. Es un tema más bien claramente político, pero que tiene mucha importancia hoy día por las transformaciones que está viviendo nuestra sociedad y además por la diferencia que tiene con el pasado. Y quién sabe si podemos encontrar ahí un punto de ruptura en ese tema. Se trata de las relaciones que hay entre los movimientos sociales y la política, y los partidos políticos. Eso está pasando en todo el mundo, pero tiene, a mi juicio, y eso lo conversaremos con nuestra invitada, tiene algunas particularidades el caso chileno. Y es que en nuestro país, en general, si queremos hacer un cuadro general, desde los años 30 del siglo pasado, vamos a decir, se pueden poner fechas distintas, pero digamos, la segunda década de este siglo, lo que hubo fue una relación virtuosa, si se quiere, entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Y eso se expresaba entonces también en que ambos eran representativos del conjunto de la sociedad, de la ciudadanía. Y eso, de alguna manera, se rompió. En algunos países, como en Europa, eso pasó mucho antes. Si uno piensa, digamos, en nuestra generación, piensa en los movimientos de los 60, por ejemplo, el famoso Mayo del 68 francés. Lo que ahí ocurrió era la demostración que movimiento social y partido político no tenían nada que ver. El movimiento de básicamente el movimiento de estudiantes, pero mucha otra gente, que convocaba a mucha gente y a otros movimientos. Y la convocatoria no era de los partidos políticos. Y el movimiento social tuvo un gran apoyo y realizó acciones muy importantes que significaron transformación a lo largo, o sea, en mucho tiempo posterior, y sin embargo, los partidos que estaban en oposición a los movimientos sociales ganaron en la primera elección. En cambio, en Chile, movimientos sociales y partidos han tenido siempre lo que uno podría llamar una cierta imbricación. Y eso empezó a romperse. Y parecía que era el momento de los movimientos sociales, y entonces su culminación sería su presencia en la transformación constitucional, institucional de Chile después de la dictadura. Y fue un fracaso. No estaban ahí los partidos políticos, era solo movimiento o movimientos o movilizaciones sociales, como se quiere llamar. Tampoco ahí, en el primer proceso constituyente, estaba la ciudadanía. La ciudadanía votó contra los movimientos sociales. ¿Cómo se explica esa ruptura? Y además, ¿eso qué significa? ¿Qué futuro
para la democracia, para la representación. ¿Cómo se van a canalizar las demandas que canalizaron las demandas sociales, los movimientos sociales, pero que no se expresaron finalmente en transformaciones que los partidos políticos pudieran encauzar? Bueno, para hablar de este tema, que es un tema que atraviesa casi todo el mundo. Cuando uno piensa, por ejemplo, lo que significa hoy día el movimiento obrero en países como Francia, que vota por la derecha, lo que es insólito. Bueno, hay una transformación muy grande entre lo que son los movimientos sociales y lo que es su presencia en la política. Bueno, para hablar de eso, hemos invitado a una de las grandes especialistas de la nueva generación, por lo tanto, comprometida con los movimientos sociales, más que la mía, que era más comprometida con los partidos políticos. Eh, pero pensábamos que los partidos representaban a los movimientos. Entonces, ¿qué es Sofía Donoso? Sofía Donoso es una socióloga, subdirectora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, formada también en la Universidad de Chile, y que después tiene un doctorado en Oxford, y, y se ha dedicado, ha estado trabajando todo este tiempo con el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, que era una institución que también apoyaba a este programa y que, por los malos, en mi opinión, los malos juicios y las malas formas de definir los proyectos de investigación que tuvo Chile en un momento, se terminó después de más de 10 años de trabajo, con aportes enormes, yo creo, al conocimiento de nuestra sociedad. Forma parte eso de esta posición que se ha ido tomando de que las ciencias sociales no importan, y que entonces hay que restringir los apoyos y darlos, bueno, en general, restringir actualmente todos los apoyos, pero sobre todo a las ciencias sociales y pasarlos solamente a las ciencias naturales, quitándoselos de las humanidades y de las ciencias sociales, que un buen científico de las ciencias naturales diría: no hay desarrollo posible del desarrollo de la ciencia, digamos, clásica, naturales, exactas, etcétera, si no hay desarrollo de la filosofía, desarrollo de la humanidad y desarrollo de las ciencias sociales. Bueno, fuera de pasar esta propaganda, quiero agradecerle a Sofía Donoso su presencia acá y, bueno, comenzar por la pregunta de eh, ¿qué sabes si sería, qué reacción tienes a lo que yo he planteado? O, si eso no te interesa mucho, eh, ¿qué, eh, ¿qué cambio? ¿Cuáles serían hoy día los rasgos de los movimientos sociales que los separan de su historia en el caso chileno? Muchas Bueno, gracias por primero, estar con nosotros. no, gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación. Creo que tenemos que hacer un recorrido histórico, quizás breve, pero para poder responder esa pregunta. Como tú mismo has descrito en diversas obras, ¿cierto? Los movimientos sociales estuvieron muy imbrincados, ¿cierto? Con los partidos políticos en los años 60, 70, en la lucha contra la dictadura, ¿cierto? Y como sabemos, con el retorno a la democracia, se perdió un poco ese vínculo, o se perdió bastante, digamos. Desde el partido político de la Concertación había cierto mucho temor, dado el frágil como ensamblaje institucional que significó la vuelta a la democracia. Había mucho temor a una excesiva, por así llamarlo, movilización social, y eso tuvo como consecuencia una falta, ¿cierto?, de preocupación por mantener vivas, activas, participativas a las organizaciones sociales que habían estado participando en la lucha contra la dictadura y que habían jugado un rol muy importante en todos esos años.
Y eso yo diría que se empieza a revertir por ahí por los años 2000, ¿cierto? Y requiere, ¿cierto?, de una, no sé si ruptura, pero por lo menos un distanciamiento desde diversos movimientos sociales que habían sobrevivido, pero también muchos nuevos, digamos, ¿cierto? Surgen nuevas organizaciones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿cierto? Hay nuevas generaciones de activistas feministas y por lo pronto el movimiento estudiantil y sus organizaciones a nivel secundario y universitario empiezan a recobrar mucha fuerza, pero lo hacen distinguiéndose y diferenciándose y distanciándose de los partidos políticos tradicionales que habían dominado, ¿cierto?, la política estudiantil. Por ejemplo, Sobre todo en el caso de los movimientos universitarios. exactamente, el Partido Comunista y el Partido Socialista No, y la democracia cristiana en una época, también durante todos los 60 y, claro, hasta el golpe. había sido muy importante. Pero surge, ¿cierto?, una nueva izquierda que busca ser autónoma, ¿cierto?, de los partidos políticos tradicionales. Y ahí está un poco la raíz de lo que luego, a través de diversas agrupaciones que van surgiendo en distintos espacios universitarios y también secundarios, va surgiendo lo que posteriormente se va a conformar en el, em, en el Frente Amplio. Entonces, Perdón, tú yo le creo, llamaste, y parece que hay toda una literatura que habla de, no sé si partido movimiento o movimiento partido. partido movimiento, sí, los Ah, partidos movimientos son los. eso no existía en Chile. Otra cosa es que los partidos representaran movimientos, pero no Sí. eran partido movimiento. Los partidos movimientos no son un fenómeno nuevo, digamos. Los partidos verdes en Europa, por ejemplo, son partidos que surgen desde la lucha pacifista o por el medio ambiente, ¿cierto? Contra, no sé, la energía nuclear, etcétera, y que buscan representar ciertos vacíos de representación política que identifican, están habiendo, ¿cierto? Entonces, y también, por ejemplo, hoy en día los partidos de extrema derecha también surgen tratando de representar, ¿cierto? No sé, esta falta de atención sobre el tema migratorio y muchos partidos, sabemos, de extrema derecha se han movilizado como movimiento en su repertorio, etcétera. Entonces hay ahí ciertas como tendencias, digamos. Entonces los partidos movimientos no son algo nuevo, digamos. En América Latina también tenemos muchos ejemplos, en Bolivia con el MAS, el PT en Brasil con sus orígenes, etcétera. Entonces, lo que sí distingue quizás el caso del Frente Amplio en Chile, que es toda esta generación política que surge desde la movilización social, tiene que ver con, yo diría, sus orígenes sociales, ¿cierto? Son liderazgos que surgen desde la política universitaria y por ende, por definición, casi un movimiento de élite, ¿cierto? A diferencia de lo que puede ser el MAS en Bolivia o lo que fue en su momento el PT en sus orígenes, como decía. Entonces, es un tipo de fenómeno político que sigue, como te decía, ciertas características que podemos ver en otras partes, también, no sé, más recientemente en Podemos, en España o Syriza en Grecia, pero que tiene sus particularidades. Y yo diría que conectándolo con lo que estaba diciendo antes, esta necesidad como de distanciarse de los partidos políticos de centro izquierda tradicionales, por así decirlo, para poder construir una identidad política propia. Ahí los orígenes del Frente Amplio, ¿cierto? Las distintas organizaciones que luego confluyen en el Frente Amplio, tienen esa necesidad, ¿cierto?, de distinguirse y distinguirse de ciertas formas de hacer política que esta nueva generación política considera que no le gusta, ¿cierto? Como esta cosa más jerárquica que puede tener el Partido Comunista, que es algo contra lo cual muchos de estos dirigentes se rebelan. Eh, También, no sé, eh, con respecto al Partido Socialista, también un tema más de agenda, digamos, que tiene que ver bueno, todo lo que fueron las políticas del CAE, etcétera. Entonces, hay ahí un proceso como de quiebre que luego obviamente con el gobierno de Gabriel Boric, eh, por la fuerza y también por necesidad, digamos, eh,
vuelven a juntarse, por así decirlo. O sea, vuelve el Frente Amplio y las organizaciones que conforman el Frente Amplio a necesitar y gobernar junto con los partidos políticos que habían criticado mucho. Pero volviendo a tu pregunta sobre los movimientos sociales, yo te decía que me parecía necesario hacer ese recorrido sobre lo que fueron los movimientos sociales durante la lucha contra la dictadura, el proceso de desmovilización que ocurrió en los años 90, ¿cierto? Y el proceso de reconstrucción en los años 2000. Porque para entender lo que está pasando hoy con los movimientos sociales, creo que tenemos que entender que a partir de los años 2000, y bueno, tú mencionabas al COES al principio de tu intervención, y efectivamente el COES hizo un gran aporte en tratar de conceptualizar y tratar de describir, ¿cierto?, con datos, etcétera, cómo fueron evolucionando las protestas durante los años 2000. Y lo que vemos, ¿cierto?, es que durante todos esos años lo que hubo fueron protestas más bien sectoriales, ¿cierto? Yo te mencioné las protestas estudiantiles, el movimiento estudiantil, pero también hubo un movimiento feminista muy fuerte, ¿cierto? El año 2018, el movimiento No Más AFP, el año 2016, o sea, hubieron distintos actores. Pero, por ejemplo, el movimiento feminista, de acuerdo, eh, pese a las posibles heterogeneidades, pero el, las AFP, ¿es estrictamente uno podría hablar de movimiento social o más bien de movilizaciones sociales? O sea, yo diría que sí es un movimiento social en el sentido de que hay una organización muy clara detrás, ¿cierto? Ciertos liderazgos reconocibles, fueron capaces de liderar olas de protesta bien importantes, bien significativas, construir ciertas alianzas con partidos políticos. O sea, yo diría que sí fue un movimiento social potente en su momento. Pero lo que te iba a decir es que todo este Y el proceso. movimiento, por ejemplo, el movimiento eh, de no más el, AC, el movimiento de Sí. Asamblea Constituyente. Mm. ¿Eso sería un movimiento también? Te diría que fue más, o sea, fue parte de las consignas de muchas marchas. Yo creo que en el fondo fue un movimiento bastante transversal y exitoso en tratar de construir alianzas con distintos actores. Yo me acuerdo que habían muchas consignas de no más hace de cambio constitucional durante varias marchas estudiantiles, por ejemplo. O sea, hubo como una extensión de marco, por así decirlo, y de petitorio del movimiento estudiantil que incluía el tema de la Constitución. Entonces ese fue un tema que yo creo que la gente detrás de esa movilización fue bien exitosa en instalar, digamos. Yo me acuerdo el año 2011 que las movilizaciones estudiantiles terminaron, ¿cierto?, con una demanda por una nueva constitución, ¿cierto? Que si uno lo piensa, no sé, si uno no conoce Chile y no conoce el proceso, puede parecer raro que un movimiento estudiantil esté demandando un cambio constitucional, pero había un debate al respecto y Pero además fíjate, pero había fíjate que una ahí, conciencia de que para cambiar la educación había que cambiar también la constitución. o sea, el planteamiento del 2011-2012, sin duda que lo que hay es el movimiento estudiantil. Yo diría que es un movimiento estudiantil Mm, que va a poner temas que van mucho más allá de la demanda estudiantil, que parte, ujú, el primero, ujú, mm, mejor educación pública, mm, que en el fondo ir contra un sistema también, no es solo mm, un movimiento estudiantil educacional. mm, Le agregan la reforma tributaria, que significa sí, romper el modelo económico sí, en la manera como se pensaba, mm, y le agregan por primera mm, vez nueva constitución, no mm, reforma a la constitución, sino nueva sí, constitución. Y el sí, programa de Bachelet es estrictamente agregándole nada más que la demanda laboral del Partido Comunista que mm, entraba, es, pero ese movimiento, yo diría que el movimiento, no, no, diría el de asamblea constituyente solamente, el movimiento pro nueva constitución, ujú, yo creo que fue mucho más allá de la Asamblea Constituyente. Había personas que no, que participaban, que armamos, por ejemplo, la demanda de plebiscito, la mm, demanda de plebiscito. mm, Y muchos de los que participaban y mm, se movilizaban en esto, me recuerdo una asamblea que hicimos en el Congreso, eran 400, 500 mm, personas.
¿eh? No necesariamente estaban por marcar la frontera. Pero entonces quiere decir que hubo ahí un proto-movimiento, si se quiere, Sí, que planteaba un cambio sí, general a través de sí. el principio de una nueva constitución. O sea, yo creo que hubo cada vez más conciencia de que en el fondo para hacer las modificaciones que se querían hacer en distintos ámbitos de política pública era necesario un cambio constitucional, porque había como ese amarre para poder hacer los cambios, por así decirlo. Pero hasta esa fecha, o sea, durante todos los años 2000, los movimientos eran bien sectoriales, o sea, en el sentido de ser liderados por un actor bien definido, ¿cierto? Con una agenda bastante acotada a su sector, a pesar de esto que estamos conversando, que en el fondo el movimiento estudiantil plantea una reforma política mucho más amplia, pero son actores como bien definidos. Entonces, volviendo a Aysén, tu por ejemplo, pregunta, había el movimiento, había movimiento en todos lados, y sí, claro, formaban parte de lo que uno podría llamar el movimiento social central, que era la transformación de la Constitución. mm, Pero eran mm. movimientos que no tenían necesariamente lazos políticos entre ellos. No, exactamente. Eran sectoriales y eran demandas como específicas en las que eran parte de las consignas, ¿cierto? De las olas de protesta. Y eso, para volver a tu pregunta inicial, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo podemos caracterizar a los movimientos sociales hoy, Ahora sí. eso cambia a partir del estallido, ¿cierto? Que a diferencia de estos procesos de movilización previos, em, es más bien un proceso de movilización muy inorgánico, en el sentido de que no hay un actor definido que es el que lidera o canaliza o encausa estas protestas, sino que es como una masa mucho más difusa, ¿cierto? De gente que, una más organizada, otro sin ningún tipo de organización, ¿cierto? Que sale a las calles a manifestarse con... Y creo que el concepto de dignidad engloba muy bien eh, como la característica de ese proceso de movilización, que es como un hastío general, ¿cierto? Y una demanda por dignidad, pero en distintos ámbitos de política pública, en distintos ámbitos de la vida de las personas, ¿cierto? Entonces creo que ese proceso de movilización fue muy distinto a lo que veníamos viendo durante todos los años 2000 y 2010, pero que por otra parte no podemos explicar el estallido social si no hubiese habido todo ese proceso de movilización previo que de una u otra manera permitió como acumular descontento, acumular también como recursos discursivos, ¿cierto? Acumular conciencia, etcétera, ¿ya? Pero ahí hay un punto que yo creo que es clave. Eh, eh, la diferencia con, digamos, el anterior Mm, movilización o movimiento, que sería el 2011-2012, sí, donde había, ya no estaban los partidos, mm, tenían algunas vinculaciones, de hecho, ciertos liderazgos, etc. mm, Pero lo que había era un interlocutor que en el exacto. fondo era el que decidía cuándo se hacía, cuándo no se Mm, hacía, con quién se mm, negociaba, con quién no se mm, negociaba, que eran las federaciones, la CONFECH, mm, sí, que en el fondo, y todos los otros movimientos de alguna manera se plegaron a eso, y mm, algunos de ellos tenían organización. mm. Tú dices lo de, después No me FP, lo del mm, movimiento hablaba mm, contra la cosa de la previsión, mm, no más FP, pero había ahí, en mm, cambio la diferencia es que no hay mm, ningún liderazgo. Lo exacto. principal es ruptura de Mm, un movimiento social que tiene mm, su propia organización de los partidos políticos. Pero el estallido sí, significa ruptura con cualquier forma de organización. sí. Y ahí yo creo que se ha puesto mucho hincapié, o sea, en la falta de capacidad de los partidos políticos de canalizar esa movilización. Pero yo creo que es igualmente importante la falta de capacidad de las organizaciones de movimientos sociales para encauzar esa movilización. No Si tú te podemos estar más acuerdas, de acuerdo, no podemos estar más de acuerdo, porque los movimientos sociales, o digamos, la gente mm, movilizada mm, no quería partidos. no, y tampoco quería los movimientos sociales, si tú piensas, Y no, si,
si tú te acuerdas de la Mesa de Unidad Social, que fue este intento, ¿cierto?, de construir como una alianza entre las distintas organizaciones, estaban ahí las organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas, medioambientalistas, etcétera. Y ellos trataron, ¿cierto?, de coordinar un poco todo el proceso, de encauzarlo. Bueno, fueron los que llamaron al paro nacional, que también como que logró, con eso se logró harta presión social, pero no obstante, esa mesa se quebró, ¿cierto? Fue incapaz de sostenerse como internamente. Y después, cuando todo esto se encausa en el proceso constituyente, a muchos de esos líderes sociales, ¿cierto? Representantes de movimientos sociales importantes, les fue muy mal los que se presentaron en las elecciones para constituyente, para la primera convención, les fue muy mal. Entonces también ahí había un descontento, al parecer, también con esos liderazgos sociales. Ya, pero Eh, en cambio, no a los liderazgos que aparecieran en el estallido. claro, Por exactamente, el caso de exacto. la tía Pikachu, que es el caso Exacto, emblemático. exacto. Claro, que son el liderazgo más aislado, digamos, inorgánico, digamos. Pero gente como la Bárbara Figueroa, por ejemplo, dirigente sindical, o No sea, fue fue elegida. más, creo que Luis Mesina tampoco fue elegido, fueron varios los que Tampoco. no. Y eran dirigentes, por ejemplo, el caso Exacto, de Bárbara Figueroa tenía un partido exacto, y además exacto. no sé si era en ese momento, pero había sido presidenta de la CUT. Sí, exacto. Entonces, les fue mal no solamente a los partidos políticos, sino que también a los, insisto, a los dirigentes sociales que habían sido muy importantes en los procesos de movilización anteriores. Y eso yo creo que es importante para, bueno, para entender cómo funcionó todo en el primer proceso constituyente, pero también para entender, yo diría, yo estoy pensando ahora más en el Frente Amplio. El Frente Amplio surge, como decíamos antes, como desde la movilización social y surge con esta intención de representar de llenar un vacío de representación política y de representar, por ende, a muchos movimientos sociales que estaban como sin voz institucional, digamos. Pero tú dices Em, que el Frente Amplio, tu tesis central, es un partido movimiento. yo digo que en sus orígenes sí, en sus orígenes Ya, sí, yo creo ya. que ha transitado más hacia un partido político tradicional como los conocemos, pero en sus orígenes sí, y surge con esa como inquietud, digamos, de llenar ese vacío. Y yo creo que durante mucho tiempo tuvo como ese como, yo me atrevería a llamarlo como complejo, casi, como complejo de querer representar esos sectores, ¿cierto? Sin yo diría saber mucho cómo, porque no habían lazos como orgánicos tan fuertes, digamos. Pero yo creo que el proceso constituyente, una de las cosas como de consecuencias quizás no intencionadas de ese proceso, es que yo creo que los dirigentes del Frente Amplio se reconocieron más a sí mismos como dirigentes de partidos políticos y vieron, yo creo, como ese tipo de liderazgo y el partido político como un instrumento, ¿cierto?, organizacional, las ventajas que eso tiene vis-à-vis las organizaciones sociales, ¿cierto?, y los liderazgos sociales que estaban presentes ahí en la convención. Yo he hecho muchas entrevistas con dirigentes del Frente Amplio. Y ha sido un tema muy recurrente, de una crítica bastante, o sea, una autocrítica por una parte, pero también una crítica hacia los liderazgos de los movimientos sociales que ahí participaron. Esta falta de capacidad de ir agregando demandas, ¿cierto? Y en el fondo poder presentar un proyecto más coherente. Entonces yo creo que una consecuencia quizás no intencionada de este proceso constituyente y de las alianzas y los procesos que se forjaron ahí, tiene que ver con también reconocerse, bueno, en el caso del Frente Amplio, ¿cierto? Como un partido político, más de tomo y lomo, por así decirlo. Y por otra parte, yo creo que tuvo como consecuencia también como un desprestigio bien fuerte de los liderazgos de movimiento social que ahí que estuvieron ahí, ¿cierto? Que los que sí fueron electos, que muchos de ellos no tenían, ¿cierto? Como dijimos, mucha raigambre en organizaciones sociales como más consolidadas. Algunos sí, pero muchos no, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo Oiga, que. es clave eso, Mm, porque lo que hay es mm, que en el centro y en las clases medias, digamos, no mm, hay eh,
mm, Si hay movimiento, parte del movimiento, pero no mm, hay representación, mm, digamos, política como mm, antes. Y la relación entre movimientos y partidos en la mm, izquierda mm, es absolutamente problemática. mm. Precisamente Sí. por lo que tú dices que los, los partidos mismos Mm, eh, no logran y los mm, representarlo y los mm, partidos y los movimientos no se sienten mm, representados. Pero eso significa en el fondo, en cierto modo, hoy día, y eso es lo que quería preguntarte al final, que de la primera pregunta, pero ¿en qué están los movimientos sociales entonces hoy? mm. Sí, solo para acotar lo que dijiste previamente, yo creo que el Partido Comunista aún sí tiene cierta raigambre en la organización social y el Frente Amplio que tenía esa intención, cierta voluntad en sus orígenes, yo creo que la fue perdiendo porque en el fondo, no sé, fue gobierno muy rápidamente, digamos, y yo creo que todo su trabajo y energía estuvo abocado a de una u otra manera sobrevivir como gobierno y faltó mucho tiempo para madurar una organización, para madurar procesos que permitieran, ¿cierto?, construir y profundizar los lazos con las organizaciones sociales. ¿Y qué pasa Eh, con el movimiento feminista hoy, por ejemplo? bueno, el movimiento En cuanto a feminista, movimiento social, porque el sí, feminismo es una cosa que ha sí, triunfado mucho, pero en sí. cuanto a movimiento que Sí. supone algún nivel de organización, etcétera, Sí, etcétera. yo creo que el movimiento feminista es una excepción a lo que hemos conversado, en el sentido que siguió como otro camino, como más de autonomía, durante mucho tiempo, y tanto de generaciones de activistas feministas que venían de la lucha contra la dictadura, como con las nuevas generaciones feministas que se formaron durante la ola de protesta feminista del 2018 en adelante. Yo creo que ahí hay como una marcada como estrategia de mantenerse autónomo a los partidos políticos. No obstante, en las mismas organizaciones políticas emergentes, las que luego conformaron, por ejemplo, el Frente Amplio, hay también en todas ellas ciertos frentes feministas que también han trabajado mucho por promover esta agenda. Y yo creo que esas dos como vertientes del movimiento feminista y de este impulso por instalar la agenda feminista ha sido difícil y yo creo que muchas dirigentes feministas que pertenecen a partidos políticos y además en el fondo participan activamente en el movimiento, la han tenido difícil, les ha costado, han sido como sujetas de mucha desconfianza, etcétera, pero no obstante yo creo que nuevamente el proceso constituyente sirvió para ir como no sé si unificar es la palabra, pero por lo menos acercar posiciones reconocerse, yo diría como, yo creo que hubo dos procesos de acercamiento. Uno que tiene que ver, uno intergeneracional, digamos, yo creo que hubo más reconocimiento de lado y lado, digamos, de las generaciones más antiguas y las generaciones más jóvenes del rol que cumplían cada una, digamos, con más reconocimiento y más, había como un ambiente más amable, aunque hubo mucha pelea, mucha discusión, no me consta, pero sí yo creo que como proceso así más de largo plazo hubo como más acercamiento. Y también creo que hubo acercamiento entre las feministas más autónomas y las feministas que pertenecían a partidos políticos. Y yo creo que el proceso constituyente, las reglas del juego del proceso constituyente de alguna manera facilitaron esos acercamientos, en el sentido de que, bueno, uno, la intensidad del trabajo, ¿cierto? Que en el fondo trabajaron, no sé, 24, o sea, todos los días durante un año entero, o sea, fue muy intenso, mucho de contar como experiencias personales, ¿cierto? O sea, ¿tú crees que Historias, hoy el mm, movimiento feminista existe? totalmente, no, Ya, eso no me cabe y la no menor que duda. está digamos, no voy a decir en desintegración, por lo que tú dices, No. no, pero eh, no pareciera Mm, tener la dinámica mm, de otra época. Dejemos eso ahí, pero ya.
¿Y qué pasa? Y Pero tenemos que terminar. ¿en qué Y, sentido no tiene la dimensión de otra época? Porque bueno, tiene todos los dimensión de otra época, porque si uno piensa en el 2018, ¿eh? Digo, pero en todos ese los sentido, últimos ocho no tiene la presencia que tuvo en otro momento. Pero existe, y eso es lo importante. sí, pero Y la convocatoria para cada Día Internacional de la Mujer es increíble, o sea, son las sí, mayores movilizaciones que pero eso, tenemos. estoy de acuerdo, pero eso no puede ser absolutamente de acuerdo en eso, que Mm, son de lo más importante que hay. mm. Pero eso no es lo que puede definir un movimiento social, una reunión una vez al año. Por eso digo, Pero trabajan durante muchos meses para esa reunión y hay mucha coordinación, claro, pero para la reunión, mm, para organizar eso, hoy día uno no lo ve como en otra época, mm, eh, digamos, generando propias demandas, pero a su vez expresando demandas, eh, sí, digamos, en ese sentido, la idea que viene del feminismo, de la mm, interseccionalidad, mm, hoy día uno ve menos movilización, para decirlo así, mm, menos movilización. Pero mm, me interesaba si lo que tú dices del movimiento feminista, es decir, que existe, y mm, digamos que potencialmente mm, puede esperarse que retome movilizaciones, sí, demandas, etc. sí, Puede decirse lo mismo porque tú eres una experta en eso también, del movimiento estudiantil en que mm, uno ve cosas mm, nuevas. mm, Por ejemplo, la reconstitución de la fecha con una sí, muy alta votación sí, histórica. sí, Y después, uno piensa en la Universidad Católica, que disputaron dos listas de izquierda. mm, sí, ¿Tú sí, crees que mira, el movimiento mm, estudiantil puede volver? Porque desde el punto de vista mm, organizacional, mm, pareciera que se está recreando, sí, pero que puede volver, como lo hizo en otra época, que puso los temas sí, del país. sí, Y como también lo ocurría en la otra época, estaba mucho más ligado a mm, partidos, mm, en las sí, épocas anteriores. sí. ¿Cómo lo ves tú? So- Mira, solo para cerrar lo del movimiento feminista, solo una última cosa que yo creo que quedó muy golpeado con el proceso constituyente, justamente por el ritmo de trabajo, la desilusión después del primer proceso, etcétera. Pero bueno, solo para cerrar eso. Con respecto al movimiento estudiantil, sí, efectivamente yo creo que la elección de la FECH fue algo bien notable y que marca como un quiebre con este proceso de desintegración que habíamos visto en los años previos. Y claro, bueno, este gobierno actual le está dando hartas razones para movilizarse. También yo creo que hay mucho bueno, y lo vemos nosotros en la Universidad de Chile también, hay mucho de este imaginario, ¿cierto?, del movimiento estudiantil del 2011 y este como rol histórico que ha cumplido el movimiento estudiantil, no solamente el 2011, pero obviamente en décadas previas también, digamos, en distintas luchas políticas. Entonces, yo creo que por parte de las dirigencias del movimiento estudiantil, no solo la de la Universidad de Chile, sino que de otras universidades también, está como ese peso histórico. Y también yo creo que hay como son, o sea, generaciones que se han formado observando que la movilización tiene un impacto, ¿cierto? Que la movilización, como tú decías antes, el programa de Bachelet, del primer gobierno de Michelle Bachelet, tenía, o sea, su estructura, su andamiaje principal tenía que ver con las demandas que había puesto sobre la mesa el movimiento estudiantil. Entonces, eso está presente como yo creo que generacionalmente, como esta idea de que si no te movilizas no pasa nada, digamos. ¿Cierto? Y si te movilizas, no sé, algo puedes mover la aguja. Entonces, creo que sí, que están todas las condiciones para, o sea, por una parte, una rearticulación de las organizaciones estudiantiles. Ojo ahí que también hay como una vuelta a los partidos políticos, o sea, la FECH, Exactamente. la directiva de la FECH es una alianza, ¿cierto?, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, entonces también ahí hay una vuelta de los partidos en No, las y dirigencias. los que vienen segundo eran expresión del Partido Socialista. Sí, entonces hay ahí también una vuelta de los partidos en la política universitaria, lo cual es interesante.
Y por otra parte, claro, hay muchos temas que este gobierno está planteando que amenazan muchas de las conquistas muy recientes del Que movimiento permiten estudiantil. demandas incluso ligadas a los estudiantes mismos, no solo demandas que tienen un efecto político, sin duda, pero Exactamente. que, por ejemplo, yo creo que las movilizaciones que hubo ahora Mm, respecto mm, al FES y a todo eso, mm, bueno, esas cosas yo creo que son súper, súper mm, interesantes mm, porque permiten que las movilizaciones en el mm, movimiento estudiantil mm, salgan mm. de su propia Sí, esfera chica de universidad, donde sí, muchas veces las demandas no mm, existen, lo que existe es la movilización por sí misma. ujú, ¿Eh? En cambio, aquí uno está viendo, y mm, eso puede ser, quién sí, sabe, sobre todo si este sí, gobierno sigue actuando como actúa, mm, puede tener movilizaciones que sean sí. importantes. Sí, y ojo ahí que no son solamente demandas como del sector educacional, sino que también muchas demandas de la agenda feminista y Ah, cualquiera de nosotros que hace clases hoy en día en cualquier universidad de Chile se da cuenta de la importancia que tienen estas temáticas para las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que también por ese lado hay como mucho potencial de movilización. Y también cosas como que afectan la vida cotidiana de la familia, como el alza del precio de la benzina, cosas por el estilo. eso también, ¿no? Entonces, digamos que es un cóctel bien propicio, digamos, para tener movilizaciones. Por otra parte, no se nos puede olvidar que vivimos como en un Chile post-estallido, donde también hay mucho cansancio con la movilización, hay la narrativa, ¿cierto?, política que se ha buscado instalar, que de una u otra manera equipara como movilización con violencia, también ha sido muy efectiva. Entonces, no hay que mirar en menos como la importancia de esas fuerzas también, que esas fuerzas también como que apaciguan y desmovilizan y Sofía, restan apoyo, digamos. ya, tenemos que terminar porque nos hemos pasado mucho el tiempo, pero Ya. muy bien. Oye, 1 millón de gracias, porque yo No, creo que gracias a ti por ha sido una la cuestión conversación. súper, súper interesante, digamos, estarle dando vuelta a esto, Mm, porque, ah, digamos, hay una sensación que ya nada se puede hacer, mm, que, que no hay movimientos ni actores, mm, etcétera, y que lo que hay al mm, frente es simplemente un intento de reversión mm, de todo lo que el país ha ido mm, conquistando. Eh, esta vez sin el poder que da mm, una dictadura, pero con un poder enorme de los medios de comunicación, mm, de los partidos políticos de derecha. La derecha siempre ha tenido muchos problemas de mm, unificarse, etc. mm, Ahora uno la ve sí, liderada por, por los sectores mm, menos democráticos, más autoritarios y más de retomar un modelo mm, socioeconómico mm, que ahora les cuesta más hacerlo porque hay democracia. Antes tenían, digamos, sí, podían hacer lo que querían porque estaban mm, mandatados por los militares. Bueno, mm, mm. muchas gracias por haber estado con Gracias, nosotros gracias a ti. y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores, y será hasta la próxima vez. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.